Bueno, hemos sido testigos otra vez de lo sucedido en Quintero esta última semana, principalmente por este episodio crítico que terminó con más de 300 personas intoxicadas, pero en algo que no es único, que no es primera vez que pasa, que viene sucediendo hace mucho tiempo y que pone a Quinteros cada cierto tiempo, a toda esa zona de Puchuncaví, en los titulares de los diarios, de los informativos, en tiempos distintos, ¿no? Y la situación no cambia. Bueno, la última información y más fuerte fue la funa al presidente Sebastián Piñera cuando llegó a este lugar. La gente está con rabia. El presidente dijo había violentistas y la verdad es que lo que uno veía era gente de allá que estaba simplemente con rabia porque ya no le cree a ninguna autoridad. Queremos hablar sobre lo que está pasando en Quintero, entender desde cuándo se arrastra esto y cuál es la posibilidad o la vía de una solución. Es por eso que estamos acá en Clever con Cristian Cáceres. Él es ingeniero ambiental y hoy día asesora muy de cerca a una de las agrupaciones quizás más que está trabajando de manera más visible desde hace más tiempo en la zona a propósito de la contaminación, y es la agrupación de mujeres de Quintero, Puchuncaví en Resistencia. Mujeres en zona de sacrificio, sí, correcto, para entregar el concepto completo, porque tiene que ver con ese concepto de la zona de sacrificio. Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, Bea. Creo que es súper importante que la comunidad completa sepa lo que está pasando allá. En este momento la situación no ha cambiado mucho, la verdad que la zona de sacrificio, que es todo lo que es la bahía de Quintero, que incluye a las comunas de Puchuncaví, Quintero, el sector de Loncura, Campiche, Ventanas, por supuesto, con el puerto. Es una zona que desde hace aproximadamente 58 años, más o menos, 55 años, que ha estado recibiendo una cantidad de contaminación que nunca ha sido controlada. La primera industria que se instaló allá, tengo entendido que fue la refinería de petróleo, la RPC o ENAP, luego se instaló Chilgener, ambas emisoras de contaminación permanente a los ecosistemas y a los medios donde la gente se desarrollaba antiguamente. Antiguamente era una zona muy rica en producción de legumbres y, por supuesto, la extracción de todos los recursos marinos que se extraían ahí. ¿Y hoy día qué pasa con eso? ¿Hay algún tipo de plantación? ¿Hay algún tipo de, no voy a decir industria, producción agrícola? No. ¿Qué pasa en la...? Agrícola no hay ninguna. No hay ninguna producción agrícola, por lo que yo tengo entendido. Todas las producciones empezaron a morir con la contaminación. Había también algunos pequeños campesinos que tenían animales en los años 60, esos murieron. De repente pasó algo y murieron todos. Y bueno, la gente se quedó con los recursos del mar que siguieron saliendo por un tiempo. Me contaban los antiguos de allá que uno caminaba por la playa de Ventanas y uno con los pies podía sacar cientos y cientos de kilos de macha y almejas que salían allá. Pero ya no hay nada, todo murió. ¿Y cuántas empresas hay hoy día? Porque tú haces historia, porque esto no es de hace 5 o 10 años. Correcto. Esto viene agrupándose en el tiempo. Tú mencionabas 50 años cuando recién se instalaron las dos primeras industrias. ¿Cuántas hay hoy día en la zona? Porque si alguien hace el ejercicio de viajar hacia Puchuncaví desde el interior, no por la costa, desde el interior, lo primero que uno ve cuando se va acercando, y yo lo digo por experiencia que me llama la atención, es la cantidad de industrias y chimeneas que hay. Parece que fuera solamente un sector industrial. Y uno como que se encuentra con que efectivamente hay casas, hay población, hay un centro de ciudades, en fin. ¿Cuántas empresas son industrias hoy día? Mira, en la bahía completa tengo entendido que hay en este momento 19 industrias, de las cuales entre 14 y 17 son las que emiten la mayor contaminación. Bueno, entre ellas tenemos a Esgener, tenemos a... todo lo que es el tema de la fundición de Codelco, tenemos a Oxiquim por otro lado, Epoxa, también está Gasmar, está la Shell, Copec, en fin, una serie de instalaciones que están dedicadas a la recepción y tratamiento de elementos, por un lado químicos, y por otro lado lo que es la matriz energética del país. Al parecer este lugar sería el punto estratégico de tránsito de cerca del 70% de la matriz energética del país. Tenemos 5
termoeléctricas en este momento. Es que ese dato es súper importante que lo Sí. da, ese dato que das, Cristian, porque cuando uno ve que hay una zona estratégica en cierto sentido, ¿no? Estratégica, por ejemplo, para dar continuidad a nuestra línea de energía, a lo que podemos ocupar, principalmente industrial, porque es lo que más gasta en Chile, pero al mismo tiempo es una zona de sacrificio. Sí. O sea, básicamente, ¿de qué hablamos? Se enfrenta el poder económico, el poder de desarrollo entendido de una cierta manera de un país con el bienestar de las personas. Eso es lo que choca. Sí. Yo te quería preguntar, solo para desarrollar esa idea y un poquito para situarnos en lo que ha pasado esta última semana. Y a propósito de esto, de que hay todas estas industrias que todas tratan con materiales y con químicos que son contaminantes, que además están emitiendo humos tóxicos permanentemente. ¿Se sabe bien lo que pasó en este último episodio crítico? ¿Por qué la gente terminó intoxicada? Estamos hablando de 300, 400 personas. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas y tú tocas el punto clave. No se sabe. No se sabe qué pasó. Y no se sabe porque no tenemos ninguna forma, no hay ninguna forma de medirlo allá. Mira, el gobierno ha entregado ciertas informaciones anunciando que la contaminación viene de ENAP. Sí, lo primero que dijo lo dijo la ministra de Medio Ambiente. Y eso lo ha mantenido hasta ahora. Ya, no ha cambiado esa versión. No, tengo entendido que no. Hasta ahora la contaminación vendría de ENAP. Ahora, por otro lado, ENAP dice que ellos no ocupan esos tipos de químicos. Entonces, al final, entre dimes y diretes, por otro lado aparece Oxiquim, defendiéndose también y en un sinnúmero de empresas que indican que ellos no son los emisores de la contaminación. Entonces, por otro lado, tenemos que en la historia de Oxiquim se trabajó con este compuesto que es el tricloretano o el metilcloroformo, que es un compuesto altamente cancerígeno prohibido en el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal se firmó hace varios años. ¿Lo firmó Chile también? Lo firmó Chile. ¿Y se sigue ocupando ese tipo de sustancias? Sí. El problema es que el Protocolo de Montreal indica que cada país firmante se compromete a no utilizar una serie de elementos contaminantes para la capa de ozono, en este caso específico los clorofluorocarbonos, CFC, que son elementos químicos que destruyen la capa de ozono de manera permanente en la atmósfera. Una partícula de CFC destruye una partícula de ozono, la desarma, queda sola y vuelve a desarmar otra partícula de ozono. Todos los CFC emanados de los refrigeradores antiguos que tenían este compuesto y de algunos aerosoles están en este momento en la atmósfera destruyendo la capa de ozono. Eso es permanente para la historia. Ahora, el Protocolo de Montreal indicó que el desuso de esto por los países firmantes, en específico en Chile, debía terminar el año 2015 y Chile firmó eso y se comprometió en eso. Pero encontramos este compuesto utilizado en estas muestras que se tomaron en la bahía luego de las intoxicaciones masivas y nadie sabe de dónde vienen, por qué se usan. Por un lado, el gobierno dice que fue utilizado en limpieza de estanques de ENAP. ENAP se defiende diciendo que sus estanques no emiten estos vapores y si no estarían todos los trabajadores de ENAP enfermos. Y por otro lado, se dice que Oxiquim trabajó con estos compuestos hace años y que ellos cumplieron con el Protocolo de Montreal, no utilizándolos más ni recibiéndolos más. Entonces, al final, hay un dimes y diretes entre el gobierno y las empresas que realmente no se entiende. Ahora, Cristian, hoy día somos capaces en la zona, y somos capaces, me refiero a el Estado, el gobierno, digamos, de medir efectivamente quién está arrojando ese contaminante, o hoy día la autoridad se basa en que las mismas empresas digan soy yo, claro, no fui yo, tuve un accidente, cometimos un error. El tema de la medición, Bea, está muy relacionado con el sistema implementado por normativa. La ley chilena dice en este momento que cada empresa contaminante debe hacerse cargo de sus mediciones y entregar esta información periódica a la autoridad sanitaria. Y es la misma empresa que tiene que hacer su propio control. Empresa, correcto. Entonces, la empresa es la que está continuamente entregando la información al Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, que siempre ha estado todo en regla. Entonces, al final, ¿qué está pasando? Que el gobierno, una de las cosas que dijo el presidente Piñera el día de ayer fue que se va a implementar un sistema de medición que esté administrado por el Estado,
pero a nosotros nos parece que eso no es suficiente. A mí no me da transparencia y no me da confianza lo que me pueda decir el Estado. Realmente, hasta ahora el Estado no ha cumplido su palabra. Han habido otros intentos de descontaminar, de eliminar las emanaciones, de bajar las emanaciones para cumplir la normativa, y eso no se ha cumplido. Ahora, Cristian, lo decíamos al principio, lo que pasa en la zona es algo que viene desde hace mucho tiempo. Sí. Es cosa de que recuerden todos el cambio, ¿se acuerdan? Del lugar de la escuela La Greda, que se transformó en una escuela emblemática. Correcto. Porque los niños jugaban en terrenos que estaban absolutamente contaminados y ellos ya en su cuerpo tenían esa contaminación. Sí, y se decidió tomar esta escuela y cambiarla de lugar, siempre en la misma comuna. Ojo, sí, con eso. Se cambió 2 kilómetros. Exacto. Entonces, supone que tierras que podían estar más limpias, donde los niños no iban a seguir contaminándose, y siguen pasando estas cosas en la zona. De hecho, la misma organización que tú asesoras como ingeniero ambiental, que son las mujeres en zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví en Resistencia, es una organización que lleva hace mucho tiempo trabajando, y el nombre que eligen es Mujeres en Zona de Sacrificio, por eso mismo. Mi pregunta es, cuando hay una zona que se denomina zona de sacrificio, que incluso ya la autoridad, los medios de comunicación lo reconocemos de esa manera, que ojo, no es la única en Chile. Uno se pregunta, ¿cuántos Puchuncaví hay en Chile? Hay varios, hay varias comunas que tienen esas mismas características. Y cuando uno ve que existe esto, la verdad es que haciéndolo en sencillo, en simple, uno dice, aquí hay dos opciones para el Estado. U opta por la industria, u opta por las personas. Sí. Porque estamos en esa situación. Esa es la conversación final, o sea, ahí es el Estado el que tiene que de alguna manera decidir, a ver, si vamos a privilegiar lo que hay que privilegiar, ¿no? Que es la vida de las personas. ¿Qué se tiene que hacer con la industria en Quintero? Y pregunto todas las alternativas. ¿Hay que cerrar algunas de ellas directamente? ¿Hay que exigirle, y yo no sé si existe, exigirle que tengan la más alta norma, y a lo mejor eso no existe técnicamente, te lo pregunto como proyección, digamos, y que no se ha exigido hasta ahora? Mira, el tema del qué hacer, hay distintos caminos que tomar que deben ser urgentes. Yo considero que lo primero tiene que haber, bueno, el sistema de monitoreo yo creo que es fundamental, tiene que incluir todos los gases. No puede ser que llegue el gobierno con una máquina, siendo que se necesitan, como lo tiene implementado en Santiago, tiene que haber varias estaciones de monitoreo para saber qué es lo que está pasando. Tiene que tener un manejo en la comunidad de este tema, un acceso a la información respecto de eso, por un lado. Por otro lado, es imperioso que se implemente una ley especial para Quintero Puchuncaví, porque es demasiadas cosas involucradas. Por un lado, tienes tú la salud de la gente, que la gente que tiene ingresados los metales pesados en su organismo, lamentablemente va a tener consecuencias de la salud hoy o mañana, pero va a tener consecuencias, porque son tóxicos que permanecen. O sea, ahí tiene que haber no solo un monitoreo de salud, sino una asistencia de salud que sea distinta. Tanto en la parte de salud biológica como en la parte psíquica, porque estar expuesto genera un impacto en la gente, eso es una cosa. Después, remediar la contaminación en el territorio. Imagínate que están las casas, los jardines infantiles están contaminados, los techos, los muros, los pisos, contaminación intradomiciliaria. Entonces, eso por un lado. Después, lamentablemente yo considero que se deberá prohibir el consumo de mariscos de la zona. Así de terrible es el tema. Hay un exceso de cromo que es realmente tóxico en lo que es jaiba, por ejemplo. En la mayoría de los mariscos se encontró metales pesados. Entonces hay que también atacar ese tema. Nadie se ha preocupado de los animales presentes, hay una mascota y eso no se ha tocado. Partir entonces por un plan de descontaminación o una ley especial, o las dos cosas, que incluya todos estos temas. Por otro lado, la normativa. En Chile no existe normativa de arsénico. El arsénico es un metal pesado, altamente tóxico, cancerígeno y en concentraciones altas mortal. Hay mucha gente que hoy día está enferma de cáncer, que tiene concentraciones de arsénico en sangre, en orina, y ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud? Está tomando solamente exámenes de sangre y orina, siendo que la acumulación crónica sale marcada en pelo y uñas. Y el gobierno ha dicho no se va a tomar ningún examen de pelo y uñas porque se considera que eso no entrega la información necesaria. Eso dice el gobierno. Entonces,
Hay mucha arista, hay mucha información, esto se lleva estudiando por la parte académica, por un lado, y el mismo gobierno solicita informes permanentemente a la academia, que tengo uno por acá, que es el último que ha sido solicitado a la Universidad Santa María, que entrega como la última información, es el último normalmente, bueno, no está acá, pero este informe dice el tema de los olores, habla de que los olores y todo lo que es las emanaciones de vapores y de olores tóxicos y de elementos orgánicos volátiles llega desde Gasmar, y eso está estudiado por la Universidad Santa María, y ese informe no había salido a la luz hasta ahora, y ahora tenemos esa información y entendemos que hay otra empresa más involucrada, firmado esto por la Universidad Santa María. Ahora, a propósito de todos estos informes, ahí tenemos un listado enorme. Hay muchos más. Las empresas, Sí. a ver, ¿se puede hacer un cambio tecnológico para que sigan estando ahí, pero que no contaminen? Lo voy a preguntar bien en bruto, digamos. Sí, dale. ¿O hay algunas que simplemente tienen que cerrar y tienen que cambiar tecnología, o tenemos que dar un paso en Chile y decir, ¿sabes que este tipo de tecnología simplemente no es aceptable? Hay algunas que tienen la tecnología y otras que no. En este momento, lo que es el tema de la fundición, considero que el principal emanador de arsénico, considero que no puede seguir funcionando de esta forma. Eso debe parar hasta que se encuentre la tecnología. La verdad es que en algunas cosas sí, pero hay otras cosas que deben cerrar. A mí lo que me preocupa no son las empresas, son las personas. Y como yo lo veo, va a haber gente, y yo comparto lo que dice el doctor Cherniche, en que va a haber gente que va a tener que abandonar sus casas por el nivel de contaminación que tienen. Si quieren seguir viviendo, si quieren que los niños crezcan en un ambiente libre de contaminación, van a tener que hacer abandono de sus casas, y eso el gobierno no se quiere hacer cargo. Bueno, Cristian hace referencia al doctor Andrei Cherniche, uno de los especialistas en Chile en contaminación, ha hecho varias investigaciones, no solamente en Santiago, sino en distintas partes del país, pertenece al Colegio Médico, sobre contaminación. Cristian, lo último, y aquí ya quiero preguntarte algo que es más personal, trabajando en la zona, sobre todo asesorando a un movimiento como el de las mujeres en zona de sacrificio. ¿Qué pasa con las personas hoy día? Y te lo pregunto a propósito de la reacción que hubo con la autoridad, no solamente con el presidente ayer, sino también con los ministros. Había mucha rabia, la reunión además estaba muy cuidada, muy protegida para que la comunidad no pudiera acercarse, porque se notaba que hay mucha rabia. ¿Qué es lo que ves tú en las distintas organizaciones, las personas que viven y llevan tanto tiempo allá? Bueno, hay varias sensaciones. La primera es rabia, dolor por las muertes que han habido, muchas muertes de mucha familia perdida. Mucha enfermedad de distinto tipo, malformaciones, muertes súbitas, problemas con el desarrollo cognitivo. Cerca del 80% del cuerpo escolar de la comuna de Puchuncaví por lo menos tiene un problema de desarrollo intelectual. ¿El 80%? Más o menos, sí, tú ves ahí y hay problemas serios. Es una mezcla de sensaciones, rabia acumulada, por otro lado, hay gente que está ya chata de la desidia, por decirlo de una forma, y se aburrió de luchar. Hay mucha gente de la tercera edad que está cansada de luchar, porque llevan años y años gritando por este tema, pero habemos jóvenes que estamos de pie, y por eso yo estoy súper agradecido de la marcha que hubo el otro día con los secundarios. Ellos mismos fueron capaces de levantar el ánimo de toda la población de Quintero Puchuncaví, hacer una marcha preciosa, tranquila, familiar, organizadísima. Yo me saco el sombrero con ellos. Ellos son uno de los principales afectados, y ellos son los que están dando la lucha fuerte también hoy día. Pero tenemos que hacer acciones concretas. Yo quiero felicitar al diputado Ibáñez, que está llevando este tema de la solicitud de la comisión investigadora del tema del plan de descontaminación. Hay varias irregularidades en la implementación y unas modificaciones que se quisieron hacer al plan de descontaminación, que es del año 93. Eso se quiso modificar en un momento, y esas modificaciones terminaron yendo a Contraloría. ¿Qué pasó? Que Contraloría dijo el plan original realmente es tan malo que no descontamina, no tienes nada que modificar porque tu plan original no sirve. Por lo tanto, la zona hoy día no tiene plan de descontaminación.
Así que esta comisión investigadora ya fue aceptada por la Cámara de Diputados. Esperemos que salga información interesante de ahí para que se establezcan las responsabilidades. Y que pueda mantener el tema vivo a la espera de que haya una respuesta a todas las organizaciones, a la gente que vive en Quintero y Puchuncaví, y responsabilidad de nosotros como medios de comunicación, de que esto no sea solamente un tema que se levanta en un momento, sino que estemos acordándonos siempre qué pasa en Chile con esta zona y todas las zonas que son de sacrificio. Cristian, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti por invitarme. Y recuerden, www.diarioclever.cl.